Se cumplen 20 años de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Este ataque dejó 192 personas muertas y más de 2.000 heridos. Es considerado el mayor atentado terrorista en suelo europeo. Hoy rinden homenajes a las víctimas. Saludamos a nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés, adelante, buen día. Buenos días. Juan Carlos Zumaya es un ciudadano español de origen latinoamericano que ese día, hace 20 años, el 11 de marzo del 2004, iba hacia su trabajo aquí en Madrid y cerca de la estación de Atocha fue sorprendido por las explosiones. Juan Carlos, ese recuerdo que hoy te llega nuevamente 20 años después, ¿cuál es? Bueno, las emociones es que he tenido que revivir el miedo, he tenido que revivir un poco algo que ya lo creía superado, pero que este sí lo he tenido que volver a vivir. No sé cómo explicarlo, pero que vuelven un poco las inseguridades y los temores, ¿no? Juan Carlos, el clamor de usted, de las víctimas y de las familias que perdieron a seres queridos siempre es que no se olvide, que haya memoria, ¿verdad? Exactamente. Si bien es cierto, uno quiere olvidar que hubo el atentado, pero el atentado pasó y está en nuestras vidas y se quedará para siempre en la historia de este país. Lo que no queremos es que se olvide y que se abandone a las víctimas. Ese sería el pedido en este 20 aniversario. Juan Carlos Zumaya, muchas gracias. Aquí donde estamos, en la parte baja de la estación de Atocha, está ubicado un monumento, un recuerdo a las víctimas con los nombres de las 193 personas que perdieron la vida en los atentados del 11 de marzo. El peor atentado, los peores ataques terroristas, yihadistas en contra de España y en contra de Europa en el siglo XXI. Información desde Madrid. Feliz día para ustedes. Andrés, gracias. Recordamos esos atentados hace 20 años en España, 5:50 en Colombia. Pues precisamente para hablar de este doloroso episodio de la historia de España, saludo en Madrid a Carlos Sánchez de la Roda, es un ingeniero de profesión y que además vivió también muy de cerca estos atentados. Señor de la Roda, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué es lo que primero pasa por su cabeza, por su mente al recordar ese 11 de marzo, hace 20 años? Pues buenos días. Yo lo que me viene primero a la cabeza es lo que vi yo allí, porque yo en aquella época trabajaba en la estación donde ocurrió el atentado, y entonces yo llegué, mi tren que tenía que llegar allí a la estación, como 10 minutos después del atentado, pues no llegó. Se vació el tren, nos hicieron salir del tren antes, una estación anterior. Yo llegué por otros medios hasta allí y vi todo el espanto y horror que había allí organizado. Y desde entonces, pues como lo viví muy de cerca, yo trabajaba allí mismo en la estación, pues después me interesó mucho y está investigando mucho sobre lo que había pasado ahí. Señor de la Roda, ¿qué tan fácil le fue a usted volver a esa estación, a la estación de Atocha, donde ocurrió parte de este atentado y donde usted trabajaba? Sí, eso para mí fue pues el volver al día siguiente. Yo volví al día siguiente a trabajar en la estación y entonces allí vi que estaba todavía el tren que había sido atacado allí dentro de la estación, estaba allí todavía. No se lo habían llevado. Lo que se habían dicho ya, lo que hicieron el mismo día, en esa noche ya anterior, es sacar del tren todo el material próximo a las explosiones. Eso lo vi yo personalmente. Estaba vacío. O sea, imagina uno que hay una explosión dentro de un tren y lo primero que hay, pues cantidad de chatarra y de todo tipo de cosas dentro. Allí no había nada, estaba vacío. Don Carlos, han pasado 20 años desde ese trágico momento con 192 personas muertas. También hubo un juicio contra quienes participaron de estos atentados. Yo le quiero preguntar cuál es el sentimiento de la sociedad española luego de lo ocurrido. La sociedad en España ha cambiado completamente. En España decimos que desde el 11M todo es 11M, porque todo está influido por lo que ocurrió aquel día. Aquello cambió completamente la sociedad española y la dividió enormemente. Todavía la división continúa hoy día. Hoy día, ahora, en estos días que estamos en vísperas del 20 aniversario, como es que estamos ya en el 20 aniversario, no en vísperas, hoy se cumplen precisamente los 20 años, pues hay pues manifestaciones de todo tipo. Hay gente que está muy de acuerdo, que defiende la sentencia, hay gente que la sentencia pues, fue falsa completamente, se cerró en falso, que hay mucha gente que participó que se desconoce quiénes eran, y así estamos en este momento, todavía 20 años después. Pues al señor Carlos